Paz de Cristo, hermanos. Estamos una vez más en esta asignatura de Evangelismo y Cultura, en la lección número 5, Ideologías contrarias a la fe, individualismo. Es el nombre de esta nueva lección. Le agradezco al Señor por permitirme dar esta lección, hermanos, porque realmente es muy importante que usted y yo lleguemos a la comprensión de la misma y que estemos nosotros a pie de la cultura en la que nos desenvolvemos para que entonces podamos desarrollarnos de la mejor manera. Amén. Para ello, hermanos, quiero que iniciemos con esta lección. Me gustaría que lo iniciáramos con una oración, hermano, así que así como está en su lugar, le pido por favor, hermano, que cierre sus ojos, que comience a buscar el rostro del Señor. Amén. Cierre sus ojos, Señor Jesús. Te agradecemos que tu misericordia y amor esté con nosotros y te pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance el día de hoy y que nos cubras con tu poder, Señor, que derrames de tu gracia, de tu misericordia y ministra, Señor, ministra a esta iglesia, Señor, que te busca en el CREA, Señor, que te busca en el crecimiento de esta escuela, Señor, en el nombre de Jesús, ábreles el entendimiento. Yo te pido que me uses a mí, Señor, que apartes de mí todo estorbo, Señor, que tomes mi lengua y que me hagas hablar conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, a manera de introducción, quiero que veamos un video que está aquí. En el nombre de Jesús, hermanos, pongan atención a lo que dice este video. El individualismo es una corriente filosófica que coloca como prioridad los derechos, intereses y valores del individuo por encima del beneficio grupal. Desaprueba otras filosofías que se enfocan en explotar al individuo en busca del beneficio de la sociedad, ya que argumentan que si no podemos alcanzar el bienestar individual, es imposible que el colectivo lo alcance. ¿Y cómo se vería afectada la economía por esta corriente? El individualismo económico sostiene que cada individuo debe tener la capacidad de tomar sus propias decisiones sin la necesidad de que otras decisiones económicas intervengan. Solo otorgándole libertad individual al emprendedor podemos garantizar que una economía esté en constante desarrollo. Pero para llegar a esta definición, distintos autores se enfrentaron a un choque de ideas y planteamientos. Para el siglo XX, se había hecho tendencia a la idea de tomar en cuenta las elecciones individuales como prioridad a la hora de escoger las políticas económicas. La frase fue utilizada por primera vez por Carlos Marx como el culto al individuo. A diferencia de los economistas clásicos que hacían hincapié en lo que la gente hacía al unísono, la escuela austríaca se enfocaba en las razones específicas que tenía cada individuo de tomar una decisión, pues lo defendían como un ser que puede pensar y actuar. Mientras que las compañías e instituciones no tienen mentes propias, solo son entidades colectivas que reflejan las decisiones de muchos individuos. En 1871, el padre del individualismo económico, Karl Menger, publicó sus principios de economía política, donde no dejaba de resaltar la naturaleza caótica de lo económico. Razón por la cual, esta escuela evitaba de cualquier manera utilizar cifras o ecuaciones en sus estudios. Pero eso solo provocó el rechazo de sus teorías por falta de datos y cifras. Friedrich Hayek, como sucesor de Menger, sostenía cierto desacuerdo con las generalizaciones. Él decía que todas las personas son diferentes, y aunque sí pueden ser tratadas de la misma forma, es inevitable que cada una tenga una reacción distinta a ese trato. Por eso creía que la única forma de que sean iguales es tratarlos de manera diferente. Pero no todos estaban de acuerdo con eso. Adam Smith, en cambio, se refería al individualismo económico como la forma más peligrosa de individualismo. Su teoría sostenía que el hombre depende del mundo y sus recursos. Por eso, necesita adaptarlo a sus exigencias y adecuarlo a su espacio vital. Y la actividad a través de la cual lo logra es el trabajo. Pero ningún hombre puede producir por sí solo el mundo que necesita. Es necesario repartir el trabajo con los demás individuos de modo que todos tengan participación en este proceso. Pero ¿a quién le damos la razón? A pesar de que existen distintos argumentos para discutir la doctrina del individualismo,
la escuela austríaca obtuvo el gran logro de hacerle entender a la ciencia que los valores, planes, expectativas y formas de entender la realidad de las personas son subjetivos y deben de ser tomados en cuenta. También, esta corriente filosófica logró reivindicarse cuando Friedrich Hayek y Ludwig von Mises fueron los primeros en predecir la desaparición del comunismo con el argumento de que un Estado que tiene el control absoluto sobre su economía está destinado a fracasar, pues desconocen las razones que llevan a los ciudadanos a tomar decisiones individuales. La división del trabajo es la esencia de la sociedad, pero es importante que los individuos tengan libertad para tomar sus propias decisiones, como lo planteaban los economistas de la escuela austríaca. Esta libertad fue lo que inspiró a algunas de las mayores reformas de la economía del siglo XX. Hermanos, acabamos de ver en este video cómo se incorpora el individualismo a través de la historia y cómo es interesante encontrar estas filosofías, ideologías que han nacido a través de los tiempos, hermanos, y cómo nos ha afectado, hermanos, a través de todos estos tiempos. Aquí encontramos el individualismo, el culto al individuo, donde el individuo es el primero en todo y no la comuna, la comunidad, la sociedad. Mis derechos están sobre tus derechos, mas sin embargo podemos encontrar que todo esto no es sano, porque en realidad podemos encontrar muchas cosas, hermano. El problema son lo que ahora llamamos como extremos, el ser extremista en algunas de las cosas, amén. Y de manera de introducción también vamos a ver el individualismo es la tendencia a actuar según el propio criterio, con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas generales. Tendencia filosófica que define la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. El individualismo maximiza a las personas hasta lo más alto posible, olvidándose de los demás. Tratar de ser siempre los mejores y no buscar ayuda de nadie. La frase más popular del individualista es: gracias a mi esfuerzo he llegado hasta aquí. Las revistas que leen los adolescentes contienen múltiples consejos sobre cómo maquillarse, vestirse, alimentarse, etc. Abundan los mensajes publicitarios que nos venden productos light, online, microbióticos o macrobióticos, pastillas, máquinas y un sinnúmero de métodos para adelgazar y estar en forma. La persona individualista, así como se olvida de los demás, también se olvida que no solo somos cuerpo, sino también espíritu. ¿Qué encontramos entonces, hermanos, en esta filosofía, en esta introducción? El individualismo, hermanos, es un concepto basado en el yo. Siempre soy yo, y se basa básicamente en el crecimiento personal de alguien, ¿sí? Me estoy recordando, analizando lo que habíamos estudiado, lo que he estado estudiando para impartir esta clase acerca de Nabucodonosor. Llegó el momento en que Dios le había dicho que tuviera humildad. ¿Y qué es lo que hace? Un año después de que Dios había hablado a través de su profeta, ¿qué es lo que pasa? Que él dice: gracias a mí, a mi poder, a mis manos, la obra de mis manos, Babilonia. Cuando no es así, cuando Dios había dado el poder a Babilonia y a Nabucodonosor para que gobernara, ¿y qué encontramos? En una decadencia brutal en la vida de Nabucodonosor, convirtiéndolo después en un animal irracional por un periodo de 7 años. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí el individualismo. Vamos a ver el paso 1. El paso 1 dice: contrario al espíritu de las escrituras. Mire, muchas veces somos individualistas y discriminamos a las personas, ya sea por sexo, por la forma de hablar o de pensar, pero recordemos que Jesús dijo que deberíamos amar y ayudar a todos sin importar su situación. Fíjese lo que dice:
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Amén. El individualismo está en contra de esta premisa bíblica, pero como cristianos lo debemos de hacer. Mira, hermano, yo lo he visto en varias personas, en las congregaciones, porque yo he visitado muchas congregaciones, he predicado en muchas iglesias y he encontrado esta forma de pensar basada en el individualismo. Y ¿sabe qué? Pasa dentro de las congregaciones como numéricas. Mire, la iglesia número fulana se cree mejor que la iglesia perengana. Amén. Y encontramos que para esos pastores y para esas iglesias, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa? Ellos son los mejores pastores y ellos son las mejores iglesias. ¿Y qué es lo que pasa? Los demás no somos nada, somos unos bribones, somos unas personas que no pensamos, que no somos cristianos, y esto está pasando dentro de las iglesias apostólicas. Pero no, Cristo nos manda a ser diferentes. Cristo nos manda a no ser individualistas, sino a vernos como un todo. Amén. Mire, las escrituras nos enseñan que no debemos hacer acepción de personas una vez que estamos en Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Qué cosa más tremenda, hermano. Que nosotros nos enfoquemos en servir a Dios, independientemente de las congregaciones, del tamaño y de las diferencias que hay en pensamiento. Debemos de amarnos, de respetarnos, porque en realidad, hermanos, somos uno en Cristo y eso es lo único que importa. Amén. Allí, hermanos, hay una actividad, una actividad pequeña, hermanos. Les pido por favor que pausen el video y que contesten esta actividad. Continuamos. Paso 3. Falta de compromiso. Una de las características de una sociedad posmoderna es su carácter individualista, caracterizada por su valoración a la realización personal y satisfacción individual. Nuestra iglesia convive con esta sociedad que plantea continuamente por los diferentes medios de comunicación durante las 24 horas del día sus ideas filosóficas que permean en la iglesia. Al solicitar una actitud activa y comprometida del miembro de la iglesia en actividades diversas que impulsan el desarrollo de la misma, continuamente aparecen diversas razones personales que el miembro expone con sinceridad. En sus variados matices de respuesta, en su mayoría tienen un común denominador: la importancia que le dan a su realización personal, como el trabajo, el estudio u otros elementos dirigidos a su valoración individual. Ojo, hermanos, todas las congregaciones tienen diversas cosas que hacer, todas, hermanos. A veces estamos en construcción, a veces estamos en trabajos para poder hacer muchas cosas en los templos. A veces el simple hecho de limpiar el templo, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que se le acerca a algún hermano y se le dice: hermano, échame la mano, mire, usted y su familia este día limpian el templo. ¿Y qué es lo que pasa? No, hermano, es que la escuela, el trabajo, X y Y. No es malo, hermano. No es malo. El problema es cuando ya ese es su matiz o su forma de ser para siempre. Y la iglesia solo se va a estar un momento en el que siente bonito, en que escucha la palabra y se va a su casa sin ningún compromiso. Y eso, hermanos, está permeando la iglesia de una manera irracional, de una manera maligna, hermanos, porque realmente necesitamos ser como Cristo. ¿Y qué haría Cristo, hermanos? ¿No lavó los pies de sus discípulos? Amén. ¿No hizo el sacrificio más grande del mundo para salvarnos? Y nosotros tenemos que ser como Él. Así que hay que sacrificar nuestros deseos y pasiones por el honrar al Señor de este modo. Mire, en definitiva, no es malo que el cristiano se desarrolle,
Sin embargo, ese acento individualista sumerge al miembro de la iglesia en la inactividad y la pereza espiritual, considerado como poco importante la actividad evangelizadora del cristiano, no tomando interés en los otros y por supuesto en las necesidades espirituales de sus amigos cercanos. Hermanos, esto es una realidad. La persona que no se involucra en la iglesia, que no se involucra en el culto, que no se involucra en las diferentes actividades que hay en la iglesia, mucho menos se va a ir a buscar un alma perdida. Usted se conoce, yo me conozco. Sabemos que estamos fallando en esta área, hermanos, y debemos de buscar el cambio de pensamiento. Y este desinterés observa la relación que tiene el cristiano con personas a evangelizar. Y eso ocurre del cristiano hacia el mundo. ¿Cómo es su relación como cristiano hacia la iglesia? ¿Cómo es su interés hacia sus más cercanos compañeros, aquellos que tienen sus mismos ideales e intereses? Imagínense, hermano, la forma de ser de este tipo de personas individualistas. Algo escalofriante, hermano. Amén. Aquí hay una actividad 2, hermanos. Les pido por favor que pausen el video y que lo realicen. Continuamos. En las iglesias, el individualismo se vuelve algo comunitario. Aunque parezca contrario, la iglesia solo ayuda a los de adentro. Hay mucha indiferencia entre las personas inconversas o de otra denominación. La iglesia solo se preocupa por su bienestar interno e individual y se olvida de los demás. Gastamos miles de pesos en mejorar las instalaciones, comprar aparatos nuevos, etc. Pero pocas veces nos acordamos de ayudar a los demás. Fíjense bien lo que nos está diciendo aquí, hermanos, el escritor. Nos está diciendo, hermanos, que la iglesia se ha vuelto individualista incluso con los que debemos de ganar para Cristo. Y esto es un desafío muy grande. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, y tenemos este pensamiento, damos una despensa, pero esperamos que esta persona vaya a la iglesia y se convierta. No la damos por el hecho de dar, la damos por el hecho de obtener. Y claro, nuestra lucha debe de ser el obtener almas para Cristo, pero no de esa manera, porque entonces estaríamos ganando almas de una manera incorrecta y a lo mejor ni estaríamos ganando nada. Amén. Paso número 3. La amistad como respuesta. Amistad en el diccionario de la Real Academia Española dice: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Notemos que se menciona acerca de un proceso que se consolida por medio de la interacción continua entre dos personas. Mire, hermano, lo contrario al individualismo es la amistad. La amistad, hermanos, es algo que definitivamente se requiere de conservación, se requiere de trabajo, se requiere de amor, se requiere de quitarse uno lo que tiene para dárselo al otro. Y dice bien, la Biblia tiene un hermoso concepto en Proverbios 17:17 en la Nueva Traducción Internacional. En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Se destaca claramente que el motor de la amistad es el amor dado por Dios. Qué grande es esto, hermano. En Juan 13:35, Nueva Traducción Internacional dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Fíjese, Jesús muestra a sus discípulos que la forma en que la persona no cristiana lo reconocería como verdaderos discípulos sería por la forma en la que se amarían. Hermanos, esto es algo terrible, hermanos, que dentro de la iglesia haya pleitos entre el pastor y la congregación, entre la familia pastoral y la congregación, que haya pleitos entre los propios hermanos. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque no hay un despojamiento de un carácter que maltrata a la iglesia. Eso es algo que debemos de asumir ya, hermano, de controlar ya.
Que nuestra vida se convierta en amor hacia el prójimo. Esto es fundamental, hermanos, porque si el amor al prójimo no está viviendo en nosotros, y nosotros no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Y esto es muy simple. Si decimos amar a Dios que no vemos, y decimos que amamos al ser humano que vemos, y son mentiras, entonces nos hacemos mentirosos delante del Señor. Miren, definitivamente esa fue la característica por la cual fue distinguida la iglesia primitiva. Leemos en Hechos 2:46 y 47 de la Nueva Traducción Internacional. No dejaban de reunirse. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Miren, los reconocieron por la amistad que tenían y por eso los apreciaron. De esta manera llegaron a ser impactados por el amor vivencial que se mostraba en las reuniones de grupos que hacían en sus hogares. Hermanos, esto es maravilloso. O sea, ellos realmente se juntaban con un interés de amor, de paz social. Los vecinos los veían y ellos decían: órale, estas personas son muy distintas. ¿Qué pasa en nuestras células, hermanos? ¿Cuánta gente se acerca a nuestras células realmente? ¿Qué miran en nosotros los vecinos? ¿Qué miran en nosotros los compañeros de trabajo? ¿Quiénes somos para ellos? ¿Personas individualistas? ¿Personas en esa crisis? Tengamos cuidado, hermanos. Génesis 2:18 nos dice así: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. El hombre no fue hecho para que esté solo, porque siempre tiene la necesidad innata de buscar compañía de alguien y de Dios. Por eso algunas de las consecuencias del individualismo son la soledad, la tristeza, la depresión, etc. Todo esto, hermanos, viene acompañado de un espíritu maligno. No es que todo sea espiritual, pero también, hermanos, el enemigo ataca de diversas formas y destruye nuestro interior, destruye nuestro corazón, nuestras emociones, y permea nuestra mente de un sinfín de filosofías huecas y malas sutilezas que destruyen nuestra fe. Tengamos cuidado y seamos buenos para con todo. Amén. Miren, hermanos, vamos a la conclusión. Amén. Por la incongruencia de su mensaje, el hombre posmoderno se desilusionó de los sistemas que desearon cambiar al mundo. Nosotros no podemos presentar un mensaje incompatible con nuestra vivencia personal. Necesitamos que nuestro amor expresado en la amistad y el compañerismo sea más que un sistema o un método evangelístico, que sea un estilo de vida, y por ello es que las células son la oportunidad para ser grandes amigos, no como un modelo estructural forzado, sino como un acto espontáneo, hermanos. No podemos andar por el mundo tratando de llamar la atención solamente un momento y luego después desinteresarnos de la gente. No, tiene que ser un estilo de vida. El amor tiene que estar, hermano, vivencial, expresándose, la amistad, hermanos. Para ganarse un alma, primero tienes que ganarte su amistad. No, hermano, no puedes llegar predicando el evangelio. No, hermano, no puedes llegar enseñándole del velo, de la falda. No, hermano, no puedes llegar enseñándoles del diezmo. No, tienes que llegar haciendo amistad, mostrándote amigo. Y una vez que esta persona se siente que tiene un amigo, va a empezar a abrirse y a hablar. Y entonces te va a ver diferente y te va a decir: yo quiero ser como tú. Muéstrame la fuente de lo que tú tienes. Y entonces usted comienza a hablarle de Cristo, a sanar las heridas, a llevarlo por el buen camino. La única manera de lograr estos procesos es dirigiéndolo al dador del amor, la amistad y el compañerismo, a nuestro Dios, que por medio de su Espíritu Santo dirige, protege y une a su iglesia. A ese Dios de amor, con ternura,
que con ternura nos da la oportunidad de confiar en Él y que transforma el corazón egoísta e interesado en amoroso y desprendido, y que transforma el corazón egoísta e interesado en amoroso y desprendido. Amén. Miren, hermanos, aquí hay una práctica semanal. Les voy a hablar de lo que habla y este relato, ¿sí? Es un relato de Gandhi. Mire, práctica semanal. Esto usted, hermanos, lo va a escribir, lo va a detallar para entonces entregar un trabajo con respecto a esto. Mire, habla de que Gandhi, Mahatma Gandhi, fue a una iglesia cristiana queriendo ser cristiano, y cuando llega a las puertas de la iglesia, llegan los que están en la puerta y le dicen: Señor, sabe que usted no puede entrar aquí, mire, vaya a una iglesia, a una congregación de negros. Y entonces él salió de aquel lugar para no volver nunca. ¿Por qué? Porque Mahatma Gandhi quería volverse cristiano, creía en el cristianismo, mas sin embargo él decidió tratar de hablar desde su perspectiva, el hinduismo, no desde el cristianismo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que encontramos una iglesia posmoderna, una iglesia permeada, una iglesia individualista, una iglesia egoísta, que saca a la gente en lugar de traerla. Amén. Lo van a leer con más disposición ustedes, hermanos, y posterior a esto, pues hacen su descripción. Ya para concluir, hermanos, ya para cerrar con esta lección, quiero que veamos un video, que prestemos mucha atención a este video y también lo expresemos de la mejor manera. Amén. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este video? A un grupo de humanos que están frente a un hoyo con un plato de comida, con unas cucharas largas que de tal manera no podían ellos comer. Y el individualismo los llevaba a pelear los unos con los otros, hasta que a alguien se le ocurre apoyar a alguien que le habían quebrado su cuchara y le empieza a dar. Esto, hermanos, es lo interesante y lo bueno de ser cristianos, que podemos nosotros tener una organización que ama y que se preocupa por el bien común, por el bien del prójimo, hermanos, porque a eso nos llamó el Señor, y es el segundo mandamiento. El primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero así, igual que ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nos vemos el día de mañana con otra lección. Dios los bendiga.